En este video vamos a desarrollar hepatitis B. Se calcula que en el mundo, de acuerdo a datos obtenidos por la OMS, en el 2020, 257 millones de personas cursan con infección crónica por hepatitis B. Cerca de 887.000 defunciones al año por cirrosis o carcinoma hepatocelular, que a su vez llega al 15 al 25% de las hepatitis crónicas. La transmisión madre-hijo genera un riesgo de cronificación mayor al 90%, los menores de 6 años del 50 al 90%, y en los adultos es menor al 5%, lo mismo que a través del contacto sexual. En este gráfico vemos la distribución geográfica y sus zonas de mayor endemicidad. De acuerdo a los datos de la OMS, vemos que la mayoría de los países africanos y asiáticos son los que presentan mayor prevalencia. El gran problema epidemiológico es que solo el 10,5% de los infectados conocen el diagnóstico y solo el 16,7% tienen acceso al tratamiento. La vacunación tiene una eficacia del 98,5% y existe una gamma globulina específica en el parto para la prevención madre e hijo. La transmisión, como dijimos, es por vía sexual, exposición a sangre y fluidos, y madre e hijo. También es importante conocer la concentración de viriones. Es alta en sangre, suero y exudados de heridas, media en semen, flujo vaginal y saliva, baja o nula en orina, heces, sudor, lágrimas y leche materna. El virus de la hepatitis B pertenece a la familia Hepatnavirae, género Orthohepatnavirae, especie del virus de la hepatitis B, y los huéspedes son los humanos y los chimpancés. Es un virus esférico envuelto de 27 a 47 nanómetros. Contiene ADN más polimerasa de ADN dependiente del ARN. Se traslada en viriones y filamentos. Si subdividimos la esfera por la mitad, observamos sus tres antígenos: el antígeno HBS o antígeno de superficie, el antígeno HBC o antígeno core, que se encuentra dentro del núcleo, y el antígeno HBE o antígeno E, que se expresa en el momento de la replicación viral. También tenemos el ADN polimerasa y el ADN viral bicatenario y el ADN monocatenario. Para ir entendiendo el glosario de la hepatitis B, tenemos estos tres antígenos en el momento de la infección que van a ser o tratar de ser neutralizados por sus respectivos anticuerpos: el anticuerpo HBS, el anticuerpo HBC o anticore y el anticuerpo anti-HBE o anti-E. La viremia la cuantificamos a través de la carga viral o ADN viral cuantificado. El daño hepático persistente se produce a través de 6 etapas. El virus se fija e ingresa al hepatocito, se produce su decapsidación, ingresa al núcleo, al ADN cerrado, circular covalente, ingresa en fase de replicación y síntesis de ADN, se produce la transcripción y síntesis de proteínas virales
Y por último, ensamble y liberación. La infección por el virus de la hepatitis B tiene 3 posibilidades evolutivas. Un curso agudo, con recuperación completa e inmunidad que impide la reinfección en más del 90% de los pacientes. Una hepatitis fulminante con falla hepática y mortalidad en el 1% de los casos. Y una infección crónica o estado de portador con persistencia del virus y evolución a la fibrosis en el 10%. Las posibilidades evolutivas del virus de la hepatitis B crónica pueden ser, en el 40% va a la cirrosis, la falla hepática o la hepatitis crónica con el hepatocarcinoma, y el 25% de las personas tiene riesgo de morir por las complicaciones. La prevalencia estimada de la hepatitis B crónica global es de 257 millones, como habíamos comentado al principio. Observamos la distribución geográfica que refleja una mayor tasa en el continente africano, en el sudeste asiático y en la región del Pacífico. En la hepatitis viral aguda, después de 2 meses de periodo de incubación, que es el doble aproximadamente al de la hepatitis A, lo primero que va a aparecer es el antígeno HBs o antígeno de superficie, que indica la presencia del virus. Se eleva y luego comienza a descender hasta desaparecer. Existe un periodo de ventana que es variable y comienza a aparecer el anticuerpo anti-HBs y que va a persistir en el tiempo y va a ser el marcador de inmunidad. También tenemos el antígeno E, que como dijimos es el antígeno de replicación. Se mantiene en la fase aguda de la enfermedad y luego se convierte en el anticuerpo anti-HBe. Por último, aparecen los anticuerpos anticore, que estos comienzan a elevarse como IgM anticore y luego se mantienen como IgG, que son los que van a persistir en el tiempo. El IgM anticore va a ser un criterio imprescindible para el diagnóstico y nos indica que hubo contacto con el virus. En la hepatitis crónica se va a iniciar de la misma forma que la aguda, pero se va a mantener la infección viral. Los marcadores se van a mantener en el tiempo. El antígeno E y el ADN van a seguir positivos porque el virus va a seguir replicándose. El antígeno de superficie es el que nos da el diagnóstico. Una hepatitis crónica se define con la persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. A su vez, va a persistir el anticore IgG con descenso de la IgM. Para repasar lo antedicho, vamos a ver un cuadro de las distintas formas de enfermedad y sus marcadores correspondientes. El antígeno de superficie aparece en infección aguda, crónica con replicación, crónica sin replicación y en portador sano. El anti-HBs
aparece en infección resuelta y en el paciente vacunado. La IgM anticore aparece en infección aguda. La IgG anticore aparece en infección resuelta, puede o no aparecer en crónica con replicación, aparece en crónica sin replicación y puede aparecer en portador sano. El antígeno E, que es el antígeno de replicación, aparece en infección aguda y aparece en formas crónicas con replicación. El anti-E aparece en infección resuelta, en crónica sin replicación y aparece en portador sano. El ADN, que también indica replicación viral, aparece en infección aguda, en crónica con replicación y puede o no estar presente en portador sano. En la infección aguda, además de las manifestaciones clínicas características, se puede observar un exantema en miembros inferiores, dorso y cuello por presencia de inmunocomplejos circulantes. La hepatitis crónica se expresa como la ausencia de la resolución completa de los síntomas, necrosis multilobular, falta de normalización de las transaminasas y de la bilirrubina en 6 a 12 meses, la presencia del antígeno E positivo mayor a 3 meses o el antígeno de superficie mayor a 6 meses. Y hay una mayor frecuencia de carcinoma en los portadores con el antígeno E. En el año 2018, en la revista Hepatology, Terrot y colaboradores publicaron los nuevos diagnósticos para hepatitis crónica, clasificándolas en inmunotolerante, inmunoactivo e inactivo, tomando en cuenta la carga viral, la elevación de las transaminasas, la presencia del antígeno E positivo y las lesiones histológicas. Se considera inmunoactivo con elevación persistente o intermitente de las transaminasas, una carga viral mayor a 20.000 copias por mililitros, un antígeno E positivo y la histología que muestre inflamación con necrosis grave y fibrosis. Con respecto al tratamiento, debemos aclarar algunos aspectos. Los antivirales actuales no erradican la infección, los pacientes con hepatitis B no alcanzan una curación funcional completa y los pacientes que alcanzan respuestas virológicas sostenidas permanecen en riesgo de complicaciones hepáticas con mayor morbilidad y mortalidad. Las metas terapéuticas para el tratamiento de la hepatitis B son mejorar el daño hepatocelular, disminuir o suprimir el antígeno de superficie circulante, normalizar las transaminasas y lograr una cero conversión del antígeno E al anticuerpo anti-E. Las drogas de primera línea para la hepatitis B crónica se clasifican en preferidas y no preferidas. Dentro de los medicamentos de primera línea actuales tenemos el tenofovir, alafenamida y el entecavir. Son los que presentan mejor perfil de seguridad y resistencia, además de alta potencia y alta barrera genética. El interferón pegilado se reserva para hepatitis crónica leve, contraindicada en cirrosis descompensada. La prevención se hace a través de la vacuna. En niños, primera dosis a las 24 horas de nacimiento, 2, 4, 6 y 18 meses, vacuna pentavalente, que incluye difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B e influenza B. En los adultos no vacunados, iniciar esquema a los 2, 4, 6 y 18 meses y los parcialmente vacunados, completar esquema. El personal expuesto determinar el anticuerpo anti-HBs cuantificado.